Hola, bienvenidos a Galileo Médico. Vamos a comenzar haciendo un sprint, es decir, vamos a hacer un resumen de un sinnúmero de emergencias médicas. Todo lo que vamos a ver aquí son emergencias médicas y UCI. La bibliografía utilizada para esto no es más que la bibliografía que utiliza el banco UWorld para la preparación de los exámenes Board de los Estados Unidos. En este caso, todos los resúmenes que elaboré, lo que voy a hacer es tratar de abarcar cada uno de estos temas por separado de manera rápida y buscando los elementos fundamentales, de modo de que esto te sirva para tu preparación, digamos, en medicina interna, en algún tipo de examen que te vayas a presentar como estudiante, tu propia vida de médico o en tu propia vida de especialista. Así que vamos allá. Comenzamos con crisis miasténica. La miastenia es de por sí una enfermedad que se caracteriza por anticuerpos contra los receptores para el neurotransmisor acetilcolina. Es una enfermedad autoinmune. Factores precipitantes son la infección o la cirugía, que la mujer quede embarazada durante el periodo de fertilidad. El embarazo desencadena miastenia. Que estés quitando o retirando drogas inmunosupresoras en el paciente con miastenia puede desencadenar la crisis. Y medicamentos como los aminoglucósidos y los beta bloqueantes. De hecho, los aminoglucósidos tienen un efecto en estos receptores que sería bueno no usarlo en pacientes con miastenia. Si se pueden evitar, se evitan. Signos y síntomas: debilidad orofaringia, hay insuficiencia respiratoria, hay disnea en el paciente con crisis miasténica. Generalmente, si el paciente tiene un fallo respiratorio porque el diafragma no trabaja, lleva al paciente a la intubación debido al deterioro del estatus respiratorio. Y recuerda que el tratamiento en la fase de crisis es la plasmaféresis, o también se pueden administrar inmunoglobulinas intravenosas, así como corticosteroides, es decir, las inmunoglobulinas para mejorar ataque que hay contra los receptores de la acetilcolina. Estas inmunoglobulinas son específicas para esto, y los corticosteroides que suprimen la respuesta de los linfocitos y por lo tanto ayuda a mejorar los síntomas. La miastenia gravis representa una enfermedad donde, como te dije, puede haber fallo respiratorio, no importa la edad del paciente. Si puede ocurrir en pacientes jóvenes o en pacientes ancianos, cualquiera que porte la enfermedad. Generalmente el paciente que tiene fallo respiratorio se manifiesta con unas respiraciones superficiales muy rápidas, hay una taquipnea, hay hipoxia cuando mides los gases en sangre, hay acidosis de tipo respiratorio porque acuérdate que se acumula el CO2. Esto se debe ¿a qué? Se debe a la debilidad que aparece de los músculos respiratorios. Los músculos respiratorios, específicamente músculos accesorios que vas a ver que se usan en el paciente, esto va a llevar a detectar de que el paciente está fallando. Es decir, músculos accesorios respiratorios se usan y vas a ver un movimiento paradójico abdominal de los músculos cuando se usen músculos accesorios. Ya tú sabes que los músculos accesorios de la respiración son un grupo de músculos que son reclutados cuando aumenta la demanda respiratoria, sea por causa fisiológica, digamos ejercicio, o que sea por una enfermedad, digamos asma, COPD. Pero en la miastenia hay el uso accesorio de los músculos de la respiración en la crisis, en el estado agudo. Acuérdate que aquí estamos hablando siempre de condiciones de emergencia médica. Esta clase es de emergencias médicas solamente. Entonces todo lo que vamos a mencionar aquí es de algún modo relacionado con las emergencias. El principal músculo accesorio de tipo inspiratorio son los músculos esternocleidomastoideo, los escalenos, los intercostales, el pectoral mayor y el trapecio. Estos son los que se ponen en función para garantizar la inspiración. El principal músculo accesorio expiratorio son los músculos rectos abdominales, los oblicuos y los transversos abdominales. Entonces vas a encontrar todos estos elementos. Síntomas vulvares, es decir, del tallo cerebral donde están los paros craneales, vas a detectarlo también. Vas a ver que hay disfagia, hay que
detectar de que el paciente cambia el tono de la voz por una voz hipernasal, la dificultad para tragar, la dificultad para respirar. Estos hallazgos son consistentes ¿con qué? Con una crisis de miastenia, la cual puede ser una manifestación fundamental de que el paciente tiene una miastenia en debut o en crisis. Recuerda, hay factores que pueden ser precipitantes. Ejemplo, infecciones. Ejemplo, una infección urinaria. O también uso de medicamentos. Ya te mencioné los aminoglucósidos, los beta bloqueantes, pero también puede ser medicamentos como por ejemplo el ciprofloxacino. Fuera de la crisis los síntomas son fluctuantes, hay una debilidad fatigable. Esto quiere decir de que el paciente empeora la debilidad con el uso de los músculos. Estos músculos que están involucrados no solamente son los músculos de la respiración, que son los que fallan ya a lo último, pero inicialmente lo que te vas a encontrar no son estos músculos, son músculos como lo de los ojos, donde vas a ver toxis palpebral. El paciente puede ver doble sin tener diplopia. Y ya te mencioné los músculos vulvares, es decir, dificultad de pares craneales que controlan la motilidad de la cara. Digamos, tú vas a tener dificultad en el paciente para tragar, dificultad para masticar, el lenguaje hipernasal, y este problema en las extremidades de la debilidad puede aparecer o no. Las manifestaciones, como te digo, más serias ocurren cuando los músculos de la respiración son impactados. Los pacientes pueden tener exacerbaciones severas, y cuando ocurren estas exacerbaciones, los pacientes recuerda que deben ser monitorizados en una unidad de cuidados intensivos. A medida que se deteriora el estatus respiratorio del paciente, tú lo detectas porque hay una disminución de la capacidad vital y hay una incapacidad de proteger la vía respiratoria. Ahí tú te das cuenta cuando el paciente ha disminuido sus parámetros respiratorios a tal punto de que prácticamente el esfuerzo respiratorio y la acidosis respiratoria empieza a manifestarse. Entonces aquí en estos casos el paciente lo que tiene que ser es entubado para proteger la vía respiratoria y debe ser acoplado a ventilación mecánica. Tú tienes que tener en cuenta algo muy importante, y es que hay patologías que te pueden confundir y que te la pueden poner en cualquier examen y que te van a confundir. Ejemplo, se parecen a la miastenia pero no son miastenia. El botulismo es una de ellas. Es decir, una intoxicación por ingerir comida caracteriza cuando tú ingieres pora del Clostridium en las comidas, generalmente latas. Y esto se caracteriza por un comienzo de debilidad simétrica, es descendente la debilidad y puede llevar a fallo respiratorio. ¿Qué pasa? Que como tú sabes o cómo lo diferencias, esto es que generalmente el botulismo, las manifestaciones son a muy corto plazo. No es como el caso de la miastenia, que ya tú tienes el antecedente de que el paciente padece la enfermedad. Entonces, por ahí puedes hacer el diagnóstico diferencial. También te tienes que dar cuenta de que los síntomas vulvares, en el caso de la miastenia, siempre preceden al evento de la complicación. Si el paciente con miastenia tiene síntomas vulvares, generalmente antes que te están avisando de que el problema puede ser una miastenia y puede complicarse. En el caso del botulismo, no, el botulismo te es un cuadro agudo. Y además tú vas a tener que en el caso del botulismo, este está precedido por manifestaciones gastrointestinales no específicas como el vómito o la diarrea. Y ahí ya tú pasas, porque el paciente con miastenia no es habitual que tenga vómitos y diarrea. Entonces, cuando tú tienes una intoxicación por una toxina botulínica por el Clostridium, tú tienes estos síntomas. Tienes siempre el antecedente de que hay un fallo respiratorio después con una debilidad descendente. Generalmente es más agudo que en el caso de la miastenia, donde ya tú conoces el caso, y vas a tener siempre muchas veces el antecedente del fallo, el vómito, la diarrea en el paciente. Tenemos el síndrome de Guillain-Barré, que ahí tú lo vas a ver, es una polineuropatía simétrica. Aquí generalmente tú vas a tener el antecedente de que el cuadro viene precedido por una infección, puede ser viral o puede ser bacteriana. En el caso de la bacteriana puede ser por un Campylobacter. Te lo preguntan mucho en el board. Y vas a tener
una parálisis simétrica ascendente. Aquí es al revés, es de abajo hacia arriba, y esto es lo que te lleva al fallo respiratorio. Sin embargo, aquí tenemos más bien un proceso de demielinización de los nervios periféricos. Acuérdate siempre de que el Guillain-Barré, la célula blanco del Guillain-Barré es la célula de Schwann, a diferencia de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple, las células blanco son oligodendrocitos, en el caso, pero en el sistema nervioso central. Aquí no, aquí la célula blanco es la célula de Schwann, que acuérdate que es la que produce la mielina y da el revestimiento a los nervios periféricos. Entonces aquí tenemos ataque por demielinización, anticuerpos contra estos nervios periféricos. Tenemos la hiporreflexia, pero aquí tenemos además manifestaciones de disautonomía, como es el caso del hilio, que puede aparecer en el Guillain-Barré. Tenemos síntomas sensoriales sensitivos como calambres, parestesias, que eso tú no lo vas a encontrar en un paciente con miastenia. Y hay un síndrome en el Guillain-Barré que es el síndrome de Miller-Fisher, que es un síndrome que puede verse con reflejos ausentes. Aquí vas a ver que hay un deterioro de los reflejos. Aquí hay síntomas vulvares, hay oftalmoplegia, hay toma de pares craneales, y hay ataxia. Entonces esa oftalmoplegia con ataxia te confunde con la miastenia, pero acuérdate que aquí el problema viene de abajo hacia arriba y en la miastenia es al revés, es síntomas vulvares casi siempre desde el inicio. Entonces disartria, disfagia, pero el Guillain-Barré es de abajo hacia arriba. Entonces, y es una polineuropatía con reflejo deteriorado, pero hay manifestaciones parestésicas. Entonces el Miller-Fisher tiene ese detallito. Así que ahí te va ese pequeño resumito que hemos dejado.